Tome asiento, por favor. Esta tarde vamos a mirar la importancia de confesar el nombre del Señor, ¿verdad? Antes dice la palabra que nosotros no éramos pueblo, mas ahora somos pueblo, ¿verdad? Ahora somos pueblo del Señor. Y vamos a empezar con este versículo aquí en Hechos, en Pedro, primera de Pedro 2:10. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Dice en nombre de Cristo Jesús: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, ¿verdad? En otro tiempo no éramos pueblo, estábamos solos, sin esperanza, ¿verdad? Pero el Señor, en su grande amor, en su grande misericordia que tuvo para con nosotros, ¿verdad? Él nos vino a revelar su nombre, ¿verdad? Porque dice su palabra que Él permitió que su pueblo no lo recibiera, que su pueblo quedara endurecido hasta cierto tiempo, hasta que la plenitud de los gentiles entre. Algunos lo han reconocido, algunos saben quién es Jesús, saben que es el Señor, pero la mayoría del pueblo, ellos están esperando al Mesías. Ellos no han reconocido a Jesús, ¿verdad? Entonces dice la palabra que ese pueblo va a quedar endurecido hasta que todos los gentiles entren. Entonces después ellos van a reconocer al Señor. Y nosotros no teníamos parte ni suerte, pero ahora dice que somos pueblo del Señor, ¿verdad? Y vamos a mirar la importancia, ¿verdad?, de confesar el nombre del Señor. Vamos a ir aquí a Isaías 52:6. Aquí ya nos venía hablando el Señor, ¿verdad?, de que Él se iba a manifestar. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Dice en nombre de Cristo Jesús: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Esto lo estaba diciendo el profeta Isaías, ¿verdad? Pero sabemos que el profeta hablaba por el Señor. Por eso dice: por lo tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y los dice ahí en Romanos 10:13, ¿verdad?, que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Lo mismo tenemos este versículo en Hechos 2:21 y en Joel 2:13. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Y el Señor
ha sido manifestado su nombre, ¿verdad? ¿Cuántos conocen qué dice Hechos 4:12? Es un versículo que todos nos debemos de saber. Todos nos debemos de saber ese versículo. Y en ningún otro. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque bajo el cielo no ha sido dado a los hombres ningún otro nombre por el cual podamos ser salvos, ¿verdad? En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Aquel que dice su palabra que es el verdadero, ¿verdad? Él es el verdadero, es la vida eterna. Dice ahí en Juan, primera de Juan 5, 19, 20, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ah? Entonces ya conocemos su nombre, ya conocemos que Él es el camino, la verdad y la vida, y solamente en Él hay salvación, ¿verdad? Y desde el principio, cuando el Señor se presentó ante Abraham, ¿verdad?, le hizo promesas divinas, ¿verdad? Desde que le dijo al Señor que se fuera de su tierra, de su parentela, ¿verdad?, y que Él lo iba a llevar a una tierra que le iba a ser heredada pero no a Él, sino a su descendencia, ¿verdad? Entonces ya todos conocemos estas hermosas historias, ¿verdad? Y vamos a ver ahí mire, es en Génesis. Aquí en Génesis Génesis 12:1. Cuando lo tengas, si puedes ir. Amén. Dice: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Verdad? Es la promesa que el Señor le dio a Abraham, que se fuera de su tierra, de su parentela, y que lo iba a llevar a una tierra que le iba a heredar y lo iba a bendecir, ¿verdad? Y la palabra, ¿verdad?, nos dice que cómo fue obrando el Señor. Sabemos que Abraham se unió a Sara, ¿verdad?, la cual estuvo sin dar hijos por mucho tiempo. Dice que era estéril. Y ellos esperaban esa promesa, ellos esperaban esos hijos. Y como miraba a Sara que ya era anciana y que no podía darle hijos, ella decidió entregar su sierva a su marido, ¿verdad? Porque en aquel tiempo, cuando alguien tenía siervos,
si ese siervo tenía hijos, pasaban como la sierva era propiedad, digamos propiedad de la persona, su descendencia pasaba a ser hijos también, eran hijos de ellos, ¿verdad? Entonces, desesperándose ellos, entregó a su sierva a Abraham, ¿verdad? Y sabemos que de esa mujer egipcia, Agar, nació Ismael, ¿verdad? Pero la promesa era para un descendiente de ellos, de Abraham y de Sara, la cual le dice que en su vejez dio a luz a un hijo, a Isaac, ¿verdad? Y la historia nos dice, Isaac, su esposa también era estéril, ¿verdad? Su esposa, pero el Señor le mandó una bendición, le mandó dos hijos, y de esa descendencia el Señor la envió a Egipto, ¿verdad? El Señor ya conocía sus propósitos. De esa descendencia de Isaac, de esa descendencia de Isaac nació Esaú y Jacob. De esa descendencia, Esaú y Jacob nacieron. Esaú era el primogénito, pero el Señor eligió a Jacob. Entonces Esaú hubo un tiempo que estuvo muy molesto, odiaba a su hermano, ¿verdad? Y incluso él tuvo que huir porque tenía miedo de que Saúl le matara, ¿verdad? Entonces huyó, pero después de un tiempo volvió y se reconciliaron, pero dice que ellos eran grandemente bendecidos, que no podían estar juntos porque poseían muchas propiedades, poseían pues más que nada eran ganados, ¿verdad? Entonces necesitaban espacios grandes porque sus animales necesitaban pastos, ¿verdad? Entonces no podían estar juntos ellos, y se separaron. A Jacob, la palabra los enseña, ¿verdad? Que su descendencia, de ahí vienen los patriarcas, que fueron sus 12 hijos, ¿verdad? Sus 12 hijos. Y sabemos que uno de los menores, el cual más quería él, que dice que es José, los demás le tenían envidia. Y como le tenían envidia, de igual modo querían matarlo. Pero el Señor, aún ahí el Señor estaba obrando. Todo era con un propósito. Cuando lo quisieron matar, dice que venía pasando una caravana de mercaderes, ¿verdad? Que vendían cosas cerca de donde ellos estaban. Entonces uno de ellos dijo: ¿para qué derramar la sangre de nuestro hermano? Dijo: vendámoslos a ellos, que se lo lleven como esclavo. Y así convenieron, ¿verdad? Se llevaron a José a Egipto de esclavo. Pero el Señor, en todo esto, el Señor tenía un propósito, ¿verdad? Un propósito. Ese pueblo que llegó allá, aquel hombre, por medio de la palabra, ¿verdad? Sabemos que llegó a ser el segundo de Faraón, lo cual él mandó traer a su familia después, y dice que llegaron a aquella tierra 75 personas, que eran sus hermanos, sobrinos y todos, llegaron a la tierra de Egipto. Pero el Señor ya había dicho anteriormente que este pueblo iba a ser esclavizado. Y dice la palabra que 430 años
estuvieron en Egipto de esclavos. Vamos a mirar aquí en Génesis. Génesis 15, 5. Aquí es cuando el Señor le hizo la promesa a Abraham. Y dice que lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces le dijo el Señor: ¿quién puede contar las estrellas de los cielos, verdad? No las podemos contar. Y el Señor le dijo: así será tu descendencia, ¿verdad? Y vamos a mirar cuando salió el pueblo. Cuando salió el pueblo de Egipto, vamos a mirar Éxodo 12, 37. Cuando lo tengas, si puedes decir amén. Mire, pasaron 430 años ya el pueblo de Israel en Egipto. Y llegaron 75 personas. Y aquí dice la palabra: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y de ovejas y muchísimo ganado. ¿Verdad? Entonces 600,000 hombres en 430 años que estuvieron ellos en Egipto. Es muy poco. Eran muy pocos para llegar a esa cantidad, ¿verdad? Y nomás dice que eran 600,000 hombres de a pie, y no contaban los niños. No dice también que contaban las mujeres, ¿verdad? Dice hombres, que eran hombres de a pie. Y luego imagínense mujeres y niños. Y todavía dice que subió con ellos grande multitud de toda clase. En Egipto había personas que se relacionaban con los hebreos, o personas que ellos miraron el poder de Dios. Ellos miraron el poder de Dios y quisieron ser parte de ese pueblo. Quisieron ser parte de ese pueblo. Entonces por eso estas personas se fueron con el pueblo de Israel, ¿verdad? De hombres, sin contar mujeres ni niños. En 430 años dice la palabra que se multiplicaban tanto que Faraón tuvo miedo y empezó a matar a los niños. Empezó a matar a los niños porque dice que decía: estos algún día se van a rebelar y se van a venir en mi contra, ¿verdad? Pero en todo esto tenía el Señor un propósito, ¿verdad? Lo sacó el Señor de la tierra donde habían sido esclavizados, ¿verdad? Y les hizo muchas promesas. Vamos a mirar parte de esas promesas que les hizo. El Señor les dijo que iba a estar con ellos. Vamos a ver aquí Éxodo 3:10. Aquí mismo en Éxodo.
Dice en nombre de Cristo Jesús. Le dijo a Moisés: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Verdad? El Señor lo mandó, pero le dijo: yo estaré contigo. ¿Verdad? Entonces el Señor le dijo a Moisés: no vas a estar solo, yo voy a estar contigo. Ahora el Señor esa promesa nos la sigue haciendo. ¿Verdad? Ahí vamos a ver ahí en Mateo 28, 20. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Verdad? Mateo 28, 20. Vamos a ir desde el 19. 28, 19. Dice en nombre de Cristo Jesús, el Señor les hablaba a sus discípulos. Les dijo: por tanto, id y hacer discípulos a más personas, o sea, que fueran a ser más discípulos, a todas las naciones, dice, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Les dice el Señor: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor prometió estar con los otros, ¿verdad? Y nos dice allí en Isaías 41, 10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 43, 2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Ya? Hermosa es la palabra del Señor. El Señor prometió, ¿verdad?, que siempre iba a estar con nosotros. Pero la misma palabra, ¿verdad?, nos dice que cuando el pueblo de Israel dice que era duro de servir, ¿verdad? Entonces dice la palabra que todo el tiempo que desobedecían, el Señor se apartaba de ellos, el Señor los dejaba. Y es porque el Señor no puede, si nosotros desobedecemos, si nosotros pecamos, nosotros nos estamos separando del Señor, ¿verdad? No podemos. Y vamos a ver ese versículo, está aquí mismo en Isaías 59, 1. Y dice en nombre de Cristo Jesús:
He aquí, dice, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Vea? O sea, dice el Señor, he aquí que no se ha cortado, la mano del Señor sigue siendo la misma, Él sigue teniendo el mismo poder hoy y siempre, ¿verdad? Él ha sido poderoso. Entonces dice, no se ha cortado la mano, o sea, el Señor puede hacerlo todo. Dice, puede salvar, dice, y no se ha cortado su oído para oír, Él lo puede oír todo, dice, pero las iniquidades, o sea, las maldades, han hecho división, un muro de separación entre Dios, entre vosotros, entre nosotros y nuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, el Señor oye todo, sabemos que el Señor ve todo, sabemos que el Señor oye todo. Pero se refiere a no oír, a que no va a atender cuando le pidamos, ¿verdad? Porque dice ahí en la primera de Pedro 3:10, dice, el que quiera vivir días felices y gozar la vida, dice, aparte su lengua del mal, busque la paz y corra tras ella, dice, porque el Señor tiene puestos sus ojos sobre los justos y sus oídos atentos a sus peticiones, mas el Señor se opone a los que hacen el mal. ¿Ya? Entonces miramos que el Señor va a estar con nosotros si nosotros nos esforzamos, si nosotros le servimos. Pero de lo contrario, hacemos una separación cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros somos los que nos apartamos. El Señor no se aparta, Él sigue estando siempre ahí. Nosotros somos los que fallamos, nosotros somos los que nos apartamos. Y lo mismo el Señor le prometió a Abraham, ¿verdad? Que iba a bendecir, que por él iban a ser benditas todas las naciones, iban a bendecir. Él iba a ser de bendición. Vamos a ver aquí en Hebreos 6, 13 y 14. Dice en nombre de Cristo Jesús, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Vea? Eso le dijo a Abraham, pero sabemos que la bendición de Abraham dice que es para todo aquel que tiene fe, ¿verdad? Todo aquel que crea las promesas de Abraham todo es para nosotros. Entonces hay mucha bendición de parte del Señor. Él lo prometió, ¿verdad? Prometió también afirmar su pacto. Vamos a ver aquí Levítico 26, 9. Levítico 26, 9. Cuando lo tenga, sí dice amén.
Dice en nombre de Cristo Jesús, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. ¿Vea? Yo el Señor vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueses sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. ¿Vea? Los he hecho andar con rostro erguido. Después de ser el pueblo esclavo, ¿vea? Ahora en la libertad, dice la palabra que los envió, ¿vea? A una tierra que manaba leche y miel y que les dio casas que ellos no habían construido y les dio viñas que ellos no habían plantado. Entonces el Señor tiene muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Pero también el Señor sabe que como humanos, y como le decía al pueblo, ¿verdad? que era de dura servir, ¿verdad? También prometió que nos iba a ayudar, que nos iba a perdonar. Y ese perdón, en el Antiguo Testamento sabíamos que se tenían que hacer sacrificios, ¿verdad? para que el pueblo fuera perdonado. Ahora en el Nuevo Testamento nos dice la palabra que un solo sacrificio, una vez y para siempre. Entonces, pero desde antiguamente el Señor perdonaba. Vamos a mirar aquí en Crónicas, segunda de Crónicas 6:24. 6:24 en adelante. Dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevalicado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre, ¿ves la importancia de confesar el nombre del Señor? Y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos, perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. ¿Vea? Entonces, la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que el humano falla. El humano muchas de las veces dice que si pecamos voluntariamente, ¿verdad?, ya no hay más sacrificio para el pecado. Pero muchas de las veces
Dice la palabra que aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Mientras estemos en este cuerpo, siempre de alguna, de otra manera, vamos a fallar. Pero por eso el Señor nos dice que necesitamos arrepentirnos. Ahora nos ha dado de su Santo Espíritu, vea, que nos redarguye si estamos haciendo algo mal. Entonces inmediatamente vamos a pedir perdón al Señor. Y aquí los dice de su palabra, vea, que incluso suceden muchas cosas cuando uno peca. Aquí por ejemplo nos dice que los cielos se cierran. Se cierran los cielos y no hay lluvia. Dice, por haber pecado. Entonces muchas de las veces yo recuerdo cuando no llovía, bueno, aún ahorita más en estos tiempos, por ejemplo, allá en México. Yo hablo de México porque pues de allá soy, ¿verdad? Pero que no llovía, y uno sin conocer la palabra, pecaba uno más, ¿verdad? Porque ¿qué era lo que hacía uno? Estábamos invocando a seres que no tienen poder. Estamos invocando a cosas que el Señor nos ha prohibido, ¿verdad? Que el Señor nos ha prohibido que tengamos otros dioses, que nos hinquemos, dice, ante esas piedras, ante esos palos, que les hablemos. Todas esas cosas nos ha prohibido el Señor. Entonces, ¿qué es lo que uno hacía? Eso es lo que hacíamos, pedirle que para que venga el agua, ¿verdad? Cuando el Señor es un Dios de poder, un Dios vivo. Entonces añadíamos más pecado, pero sin saber, porque pues antes, cuando leíamos la palabra, yo lo digo por mí, ¿verdad? Tenía Biblia, hace más que las dos Biblias, pero ahí estaba nomás. Nunca la leía. De vez en cuando por allá. Pero ahora el Señor nos ha dado a conocer por medio de la palabra muchas cosas que antes no sabíamos. Ahora sabemos que, por ejemplo, estábamos mirando aquí que los cielos se cierran por el pecado y no hay lluvia. Ahora sabemos que si pecamos, nos separamos del Señor. Hay una separación del Señor y nosotros. Por eso dice, vamos a ver Santiago. Vamos al libro de Santiago. Santiago 4:7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, ¿verdad? Dice que nos sometamos a Dios. ¿Qué nos vamos a someter? En su voluntad, en hacer lo que le agrada a Él, ¿verdad? Ahí nos vamos a someter y vamos a resistir al diablo. ¿Cómo vamos a resistir? Pues el diablo quiere lo contrario. El Señor quiere que nos abstengamos del pecado, de las cosas malas, ¿verdad? El diablo quiere que nosotros las hagamos. Entonces, al nosotros resistir es no aceptar, dice la palabra que no prestemos nuestros miembros al pecado, ¿verdad? Porque nuestros miembros nosotros podemos presentarlos para el pecado o para el servicio del Señor. Entonces, y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo nos vamos a acercar al Señor? Al Señor nos acercamos cada vez que leemos la palabra. Nos acercamos cuando oramos. Nos acercamos cuando ayunamos. Entonces, así nos acercamos al Señor.
Cuando tenemos una comunión íntima con el Señor, ¿verdad? Cuando le hablamos, cuando le pedimos, entonces ahí es que nos acercamos al Señor, ¿verdad? Y hay muchas más promesas. Espero que este mensaje haya sido de edificación, y como cada vez les digo, ¿verdad? Se anotaron, hay que darle una repasada ahí en la casa. El Señor nos puede mostrar muchas más cosas. Entonces, pues sí, primeramente Dios, vamos a seguir adelante, vamos a seguir en lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Necesitamos trabajar, ¿verdad? Porque el Señor viene pronto. Entonces, son las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así como alguien nos vino y nos habló a nosotros, ¿verdad? Que no conocíamos del Señor, así el Señor quiere que nosotros también hagamos ese trabajo, que tengamos amor por el prójimo. Porque muchas de las veces, si sabemos que, por ejemplo, que el prójimo está mal y dice que nosotros no le avisamos, no le decimos, su sangre será sobre nosotros. Porque nosotros le tenemos que decir, la palabra del Señor dice que no van a heredar el reino de los cielos estos y estos, ¿verdad? Hay mucha palabra donde nos dice que cuáles no heredarán el reino de los cielos. Entonces, por eso es importante que entre nosotros, dice la palabra, que nos exhortemos los unos a los otros. Y la exhortación es para que nosotros meditemos, para que nosotros miremos qué es lo que estamos haciendo mal, y nos volvamos al Señor, el cual dice que será misericordioso, ¿verdad?, en perdonar. Entonces, sigamos adelante, y pido de sus oraciones, ¿verdad?, para cada uno de los hermanos que estamos aquí en el ministerio, para el ministerio de la alabanza, para nuestro hermano Nicolás, nuestro hermano Isaac, para igual les pido oración para mí, ¿verdad?, para que el Señor nos dé de su gracia, de su Santo Espíritu, nos dé de su palabra, ¿verdad? Porque no es palabra nuestra, nosotros, pues, dice su palabra que sin Él no podemos hacer nada, ¿verdad? Tenemos que darle la gloria y la honra a Él. Entonces, es todo, hermanos, que Dios les bendiga, y como les digo, que sea de edificación para el pueblo.